Bueno, vamos a continuar. Entonces, disculpen la demora. Estaba resolviendo otras cuestiones por acá. Vamos a ver este ejemplo de operacionalización de variable para que se entienda lo que estaba hablando sobre los ítems. Esta ilustración o este ejemplo que está ahí, ¿verdad? Más o menos se apega a lo que debería de hacerse a la hora de operacionalizar la variable. Recuerden que la variable se desprenden de la hipótesis y estaba diciendo, pues, y reafirmo, que lo más aconsejable es que se planteen únicamente dos variables. Aquí, por ejemplo, hay una variable que se llama factores sociodemográficos. Ustedes van a encontrar en los diferentes textos como varias maneras de cómo presentar la operacionalización. La que yo les mostré en mi presentación es una. Esta es otra. Y así, dependiendo del autor que ustedes vean o revisen, se van a dar cuenta que uno les pone, otro les quita. Nosotros tenemos que considerar aquella forma en la que se nos facilite el trabajo. Y creo que esta que está ahí es como la que más podríamos nosotros aplicar. Este ejemplo tiene unos detallitos ahí, pero para términos de ilustración creo que puede servir, sobre todo a lo que se refieren los ítems. Entonces dice ahí factores variables, ¿verdad? Factores sociodemográficos. Tenemos que hacer una definición operacional con el objetivo de saber qué se va a entender, ¿verdad? Entonces ahí dice características propias de un individuo derivadas de su contexto social. Ponen la dimensión edad, condiciones de recreación, condiciones de lugar. Y luego aparecen ahí los indicadores, dice grupo etario, y observen lo que está a la par. Dice cuántos años tiene. O sea, lo que está diciendo ahí es que yo voy a definir el grupo etario a partir de la edad y haciéndole la pregunta de cuántos años tiene. Luego, en las condiciones de recreación, hay dos indicadores ahí, actividades al aire libre y actividades en talleres. Y la pregunta es, ¿a dónde realiza sus actividades? ¿Verdad? Ahí las opciones de respuesta van a ser al aire libre o en talleres específicos, ¿verdad? Luego, en cuanto a las condiciones del lugar, a ver qué pasa. Bueno, y luego en las condiciones del lugar, a ver, ahí creo que se ve bien. Luego en las condiciones del lugar vemos que aparece de indicador cantidad de personas por celda, ventilación, higiene del hogar. Y la pregunta es, ¿con cuántas personas comparte su celda? ¿Sí? Y luego dicen la ventilación, ¿su celda cuenta con ventanas? La higiene del lugar, ¿cuántas veces al día hacen limpieza en su celda? ¿Cuántas veces a la semana limpian sus, ¿qué dice? Sus colchonetas y sábanas. Vaya, entonces, con esto lo que quiero mostrar es que las preguntas, muchachos y muchachas, no me las invento, ¿sí? Las preguntas que se hacen en un cuestionario responden a una operacionalización de variables. Responden a la medición de indicadores.
responden a la medición de variables, de dimensiones. No es que yo voy a poner las preguntas que a mí me parezcan o que a cualquiera de nosotros nos guste o no. No sucede así en la investigación. ¿Ok? Por favor, tomen en cuenta esto porque ya decía, pues que como aquí vamos a aplicar la metodología. Entonces, si no lo hacemos bien, es bien fácil que nos frustremos y empecemos a decir, es que la investigación aplicada cuesta. Claro, si no vamos tomando estos detalles, al final lo que vamos a hallar es un desorden de información y ya no vamos a saber qué hacer con ella. Entonces, esto fíjense con esta variable que se llama sociodemográfico. Veamos la otra variable, porque también quiero que vean la otra, que son factores biológicos. Veamos, quizás antes voy a mostrarles la hipótesis que se habían planteado aquí. Esta. A mayor influencia de factores sociodemográficos y biológicos, menor es la recuperación de pacientes privados de libertad con diagnóstico de tuberculosis. Entonces, vean ahí, hay tres variables, las sociodemográficas y biológicas y la tuberculosis. Entonces, aquí se plantearon tres variables. Lo que yo estoy diciendo es que se procure no hacerlo, ¿verdad? Pero este trabajo así es, ¿verdad? Entonces, aquí aparece ya la otra variable, que es factores biológicos. Y lo que quiero que vean es justamente el desglose, ¿verdad? Por ejemplo, aparece factores biológicos, ¿verdad? ¿Qué se entiende por los factores biológicos? ¿Cuál es la dimensión, verdad, que se va a medir? ¿Y cuáles son los indicadores? Entonces aquí está tuberculosis y infecciones de transmisión sexual. Entonces, para poder medir la tuberculosis, le vamos a preguntar a las personas si ha sido diagnosticado con alguna de las siguientes enfermedades. Y ahí tendría que aparecer la lista, ¿verdad? Si cumple tratamiento, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva cumpliendo tratamiento, ¿verdad? Y vean esta otra, que son los factores clínicos. Aquí está la definición, aquí está la dimensión y aquí está signos y síntomas de tuberculosis. Presenta algunos de los siguientes síntomas y ahí seguramente ponían el listado de cosas. Al recibir el diagnóstico lo trasladaron de celda, recibió tratamiento contra la tuberculosis. Ya, entonces lo que quiero es que ustedes puedan visualizar nuevamente, ¿verdad? Que de las variables, ¿verdad? Que de las variables se desprenden indicadores, ¿sí? Se desprenden indicadores y de esos indicadores las preguntas que van al cuestionario. No es al revés, no es que primero hago el cuestionario y después hago esto. No funciona así. Funciona al revés. Primero operacionalizo las variables, obtengo las preguntas que me van a servir para medir mis indicadores y después elaboro el cuestionario. Esa es como la secuencia que se sigue a la hora de realizar eh, la operacionalización de variables y por consiguiente el cuestionario de investigación que vamos a hacer. Vamos a hablar ahora del capítulo 3, que tiene que ver con el marco metodológico.
Entonces, ya hablamos del planteamiento del problema o del problema, ya hablamos sobre lo teórico, ya hablamos, bueno, vamos a hablar sobre lo metodológico. Y aquí, hablando de metodología, ¿verdad? Vamos a definir los tipos de investigación o el tipo de investigación que vamos a utilizar, las técnicas y los procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Entonces, tal como yo les venía diciendo, la metodología es el cómo, o sea, cómo lo hago, cómo lo voy a hacer. Recuerden que el proyecto de investigación es una guía, ¿verdad? Es una guía que me sirve a mí para realizar el estudio, ¿verdad? Es decir, es donde yo planteo cómo hacerlo. Yo siempre digo que el proyecto es como los planos para la construcción. Ustedes saben que antes de construir, pues siempre hay un plano. Y el constructor lo que hace es basarse en el plano, pues. Si el plano está mal, la construcción va a estar mal. Entonces, y si el arquitecto o ingeniero que está leyendo los planos no los sabe leer, pues entonces lo va a hacer mal. Entonces, el plano, pues, es el que guía toda la construcción. Lo primero que debemos de definir en una investigación, hablando del tema metodológico, es el nivel. ¿Y a qué nos referimos con el nivel? Es la profundidad con que vamos a abordar un objeto o fenómeno. Y esto quiere decir que puede ser exploratoria, descriptiva o explicativa, que ya lo decía anteriormente, ¿verdad? De todas maneras, cualquiera que sea su nivel, pues debemos explicarlo, ¿sí? Debemos justificar por qué es exploratoria, o por qué es descriptiva, o por qué es explicativa. No podemos mezclarlas. Si es exploratoria, no puede ser descriptiva, y si es explicativa, no puede ser exploratoria. Usualmente es una u otra, pero no puede ser las dos. Entonces, ¿qué es una investigación exploratoria? Es aquella que se efectúa sobre un tema, un objeto poco conocido o estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto. Si habláramos en El Salvador, oigan bien, si habláramos en El Salvador, allá por enero del 2020, y nos preguntábamos qué es el COVID-19, seguro hubiéramos hallado poca información. Entonces, allí en ese momento, el COVID-19 sería una investigación de carácter exploratorio porque no había mucha información. Ahora ya la hay. Ahora uno pudiera decir que una investigación exploratoria es si hablamos, por ejemplo, de la variante Delta, de la cual se conoce poco. Esos son estudios exploratorios, cuando no tenemos mucha información. Y ahí poníamos algunos ejemplos, ¿verdad? La investigación descriptiva. Esta es básicamente una caracterización de un fenómeno para establecer una estructura o comportamiento. Como su palabra lo dice, ¿verdad? Aquí únicamente describimos cosas, ¿verdad? No profundizamos. Veamos unos ejemplos. Bueno, los estudios descriptivos miden de forma independiente las variables. O sea, no se relacionan, sino que se ven separadas, ¿verdad? Y aun cuando no se formulan hipótesis, las primeras aparecerán enunciadas en los objetivos de investigación. Veamos los ejemplos. Un ejemplo de una investigación descriptiva son los censos nacionales, ¿verdad? Yo creo que ustedes no han vivido un censo.
Quizás los que ya están un poquito mayores sí, pero la mayoría creo que no, porque el último fue en el 2007. Entonces seguro que estaban un poco pequeños, ¿verdad? Pero se suponía que el año pasado iba a llevarse a cabo el censo, pero por el tema de la pandemia ya no. Un censo abarca toda la población, ¿sí? Es, en teoría, es así, ¿verdad? Abarca toda la población. Eso quiere decir que se encuesta, se censa, ¿verdad? A, a cada persona de un país para determinar algunas características, como por ejemplo cantidad de población, número de mujeres y hombres, este, eh, la densidad territorial, el índice de masculinidad, eh, y luego a partir de esos datos se sacan algunas proyecciones, ¿verdad? O sea, de cómo está creciendo, por ejemplo, la población en El Salvador, y se hacen proyecciones de población hacia el futuro, ¿verdad? Por ejemplo, a partir de esos datos, nosotros podemos decir cuánta población aproximada habrá, por ejemplo, en el 2050, basados en esa tasa de crecimiento. Y así, ¿verdad? No relacionamos variables. Entonces, esas son las investigaciones de carácter descriptivo. Y la investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. Ya esto medio lo abordábamos cuando veíamos lo de las hipótesis, ¿verdad? Y decíamos, todo estudio explicativo obligadamente tiene que llevar una hipótesis. Por lo tanto, en su objetivo general, debe de estar esa relación causa-efecto entre las variables. Debe de haber esa coherencia. ¿Cuáles son los ejemplos? Bueno, puede ser indagación de las causas que generan la corrupción, estudio de los efectos de una estrategia de enseñanza sobre el rendimiento estudiantil. Vean ahí pues la relación entre dos variables, ¿verdad? Una que es independiente y la otra pues que afecta a la variable dependiente. Esto tiene que ver, recuerden, con el nivel, ¿verdad? Con el nivel de investigación. Luego del nivel, ¿verdad? Luego del nivel, que es la profundidad con la que uno puede investigar. Hoy viene el diseño. El diseño de investigación es la estrategia que adopta el investigador para responder al problema planteado. Y puede ser de tres maneras, ¿verdad? Investigación documental, que es en la que solo nos basamos en la obtención y análisis de datos, pero solamente de materiales impresos o ¿cómo se llama? O artículos, ahora ya no solo impresos, sino digitales también, ¿verdad? De toda esa información que uno puede hallar, eh, pero que solamente es documental, ¿verdad? No hay más, por ejemplo, entrevistas o encuestas, ¿verdad? Por ejemplo, pudiéramos hacer un estudio de la historia de la computadora, consultando únicamente material bibliográfico o hemerográfico. Luego viene el diseño de investigación de campo, que consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, es decir, vamos al campo, ¿verdad? Sin manipular o controlar variable alguna. Aquí, pues, cuando hacemos encuestas y uno va a preguntarle a la gente, ¿verdad? A sus casas, o uno busca a las personas,
Esto de alguna manera permite el acercamiento a esa realidad, ¿verdad? Es también un diseño de investigación que es de campo. Por ejemplo, los sondeos de opinión, ¿verdad? Que se hacen en las calles, ¿verdad? Uno va a buscar a las personas. Y está la investigación experimental, que esto sí ya acá pues sometemos una variable, ¿verdad? O un grupo de individuos o un objeto a determinadas condiciones o estímulos para observar los efectos que produce en la otra, ¿verdad? Esto ya hemos hablado, ¿verdad? Sobre el tema de el control que se pueda tener sobre las variables para ver cuál es el comportamiento de otra. Por ejemplo, el sometimiento de un grupo de alumnos a una determinada estrategia para observar los efectos sobre el rendimiento de estos. Ahí podemos hacer experimentos, ¿verdad? Sin, decíamos la vez pasada, pues afectar la vida como tal de las personas. Entonces ahí tenemos esos tres diseños de investigación que son la investigación bibliográfica, ¿verdad? La de campo y la experimental.